Esta computadora puede tener 4 libres o menos. ¿Cómo les fue? ¿Ya terminaron? John, ¿terminaste? Uy, ni siquiera está conectado John. Esperemos a que se conecte. Ya, a ver, vamos. Vamos a ir leyendo uno por uno cómo puso, ¿de acuerdo? Me dice si es con tilde o sin tilde, ¿de acuerdo? A ver, Israel, vamos. No recuerdo si la reunión es a las 8 u 8:30. U8:30. Siguiente, Luis. Necesito 5 o 6 huevos para este pastel. ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde. Vamos, Fátima, el tercero. Vamos, Gaby, el tercero. Es 10 o más grupos juveniles. Ayúdame leyendo toda la oración, por favor. Entre el público están los integrantes de 10 o más grupos juveniles. ¿Con tilde o sin tilde? Gaby, ¿con tilde o sin tilde? Con tilde. Aquí está incorrecto. Es sin tilde. Sin tilde Recordemos que era una excepción, ¿no? Porque está un número más letras. Entonces es una O, sin tilde. Siguiente oración, Ricardo.
Una U. Ayúdame. ¿Deseas tomarte un café? ¿Una qué me dijiste? U. Así. Sí. Sí. Recordemos que el uso de la U se da siempre y cuando el número o palabra inicie nuevamente con la misma letra. Con la O. ¿Cómo lo hizo acá Israel en la primera oración? No puedes decir Sí, 8 dice o 8. Sería 8 u 8. Aquí, ¿deseas tomar té o café. café? Sí, es la O. Vamos con la siguiente, Selena. Los estudiantes que Los estudiantes que asisten al club de ajedrez son unos 20 o 25 en total. ¿Tilde, con tilde o con sin tilde? Con tilde. Correcto. Nuevamente Israel. No, John, ya llegó John. John, esta oración de aquí. Está. Ayúdanos A ver, con tu no, ejemplo. no puede decidir si asistir a la conferencia o al taller. ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde sería. Recordemos que la O con tilde solo va entre números. No, sin tilde sería, dicen. Entre números. números, ¿no? Entonces sería sin tilde. Sin tilde, sí, sí. De sin nuevo tilde. Israel, la siguiente. En el censo intervendrán estudiantes de unos 70 o, con tilde, 80 colegios de provincia. Seguro O con tilde. Recuerda que habíamos decidido 8, 80, Ah, sí, 800, perdón. 8000. La U. U, Sí, sí. 80 colegios de la provincia, ¿no? Mm. Aquí podríamos decir con tilde porque va entre números. Pero recuerden que el siguiente número, que es el 8, empieza con O. Entonces no podemos ir O 80. Sería la U. U. Ah, Vamos, Luis, con el último ejemplo. El peso de esa computadora portátil es de 4 libras o menos. ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde. Sin tilde. ah, Aquí hemos trabajado la conjunción O y en qué caso se utiliza y hemos puesto ejemplos, ¿no? Recordemos que la O significa una separación entre una cosa u otra. O puede ser un condicional, puede ser tildada siempre y cuando vaya entre números, como en este ejemplo de aquí, 5 o 6. Ahí lleva tilde siempre y cuando esté entre números, o 20 o 25. También hay que tomar en cuenta que la O se transforma en U si la siguiente letra, la siguiente palabra o número empiece con O mismo. Entonces ahí se transforma en U, 70 u 80, o 8 u 8 y 30, ¿de acuerdo? Y en el Eso caso de que dicen, exista, o dime sea, eso no Israel. importa cuando vaya al comienzo o al final, la O, como en el caso de ahí abajo. No pasa. De ley En va la este U. caso, por ejemplo, si es 70, no pasa nada, porque el 70 en sí está antes de pronunciar la O, la conjunción, pero aquí es el que le afecta, es el 80, porque si yo diría aquí 60, ya no iría U, iría O tildada porque está entre números. ¿Qué números? Ah, ya. Aquí el inconveniente, o en lo que fallaste, fue que teníamos un 8 que empieza con O y no se pueden unir dos palabras.
o dos letras iguales. Listo, Liz. Y también el ejemplo de un número y letras. Ahí se utiliza una O simple, ¿de acuerdo? Sin tilde. Hasta ahí hemos visto la Listo, conjunción Liz. y Gracias. el uso de la O con tilde o sin tilde, o la transformación de la O en U. Tomar en cuenta estos datos para la elaboración de su carta de lector. Ahora vamos a ver el uso de la J delante de la A, de la O, y en verbos terminados en ger y gir. ¿Ya? Así como cuando ustedes utilizamos el uso de la Z, ¿no es cierto? En verbos terminados en cero, ¿sí? No me acuerdo si fue con este décimo o con el otro. Bueno, vamos a ver el uso de la J delante de la A, de la O y en verbos terminados en ger y gir. Vamos a leer unas oraciones para poder diferenciar cuándo vamos a cambiar una o cuándo va a intervenir una J, cuando vamos a cambiar estos verbos por J. La primera dice, los niños recogen sus juguetes antes de acostarse. El verbo recogen está con letras azules, ¿no? El verbo está con letras azules, que es recogen. Está con G. Pero si yo lo conjugo en otra oración y digo, por favor, dile a Pedro que recoja la ropa antes de irse. El mismo verbo recoger en conjugación de tercera persona, en este caso de Pedro, le dice que recoja y se transforma, o la forma correcta de escribir es cambiando la G La J. por la J. ¿Por qué? ¿Cómo suena? Vamos acá abajo. ¿Cómo suena la G con la A? Recoga. Es ga. Entonces no sonaría ante todo. Sería ga, G, ji, go, gu. Que esas son la forma de escribir, ¿no? Aquí vamos. Sería ga, G, ji, go, gu. Porque la forma correcta de escribir ge es esta. Ge y gi. ¿De acuerdo? No, ustedes no pueden decir ga, ge, gi, go, gu. Porque no está correcto pronunciarlo así. Sería ga, ge, ji, go, gu. Si ustedes quieren pronunciar ge, ya introduce la U y la E o la U y la I para que suene ge o gui. Esta transformación, esta regla ortográfica hace que este ge o ji, más bien dicho, esta hace que la ga en un verbo como en el que pusimos de ejemplo que era recoja, se transforma en ja o en jo, ¿verdad? En el verbo, ¿no? No podemos decir recoga. Entonces ahí cambiamos esa letra G por una J. Todo verbo terminado en ger o gir va a transformarse, cuando conjugado, se va a transformar en J.
¿Cuál sería? Vamos a ver, vamos con el siguiente ejemplo. Ayer escogimos el uniforme del equipo. Para hacer este plato, yo con el mismo verbo de escoger conjugado, para hacer este plato yo escojo siempre los tomates más frescos. Se cambió el mismo verbo, se cambió por J. Quisiera que mañana dirijas con J, porque no podrías decir dirigas, ¿verdad? Dirijas el ensayo de la obra de teatro. El mismo verbo. Los estudiantes se dirigieron al público con gran cortesía y cordialidad. El verbo corregir. ¿Corregiste ya tu borrador? Pregunta corregiste con G. Y conjugado, cuando corrijo, presto atención a la ortografía y la sintaxis. Corrijo con J. ¿Cuál sería unos ejemplos de verbos terminados en gerogir? Vamos a pensar. Verbos terminados en gerogir. Yo voy a escoger una camiseta. Conjúgalo de alguna manera que esa G se transforme en J. Yo cogería esa camiseta. Cogería, bueno, sigue siendo con G. Yo cojo esa camiseta. Yo cojo esa camiseta. Entonces ya la G con verbo conjugado cambiaría por J. A ver, vamos con todos. Vamos a pensar un verbo terminado en gerogir y lo vamos a transformar así como lo hizo Israel. Recuerden que el verbo es una acción que usted realiza. A ver, Luis, con el verbo proteger. Una oración con proteger y una oración conjugado el verbo proteger que cambie a J. Yo protejo el medio ambiente. Ya se transformó a J, ¿verdad? Yo protejo el medio ambiente. Y Vamos. yo protegería el medio ambiente. Protegería, pues sí, ese sigue siendo con G, pero está bien porque lo conjugó, lo hizo una oración con G y lo hizo una oración con J, el mismo verbo de proteger. A ver, otro verbo. Vamos con Selena, el verbo elegir. Yo elegiría esa blusa. Con G, ¿verdad? Yo elegiría. Y transformándola a J, Elegir. no. Elegir sigue siendo con G.
Elijo. Yo elijo esa blusa, ¿verdad? Sí, Yo yo elijo. elijo esa blusa. A ver, Ricardo, con el verbo corregir. Yo corregiría mis deberes. Ya, corregiría mis deberes, sigue siendo con G. Vamos a transformar con J ese mismo verbo. Yo corrijo los deberes. Yo corrijo los deberes, correcto. A ver, otro verbo. Fingir. Gaby, con fingir. ¿Cómo sería una oración con fingir y luego la conjugamos para que esa G se transforme en J? Alguien que le ayude. Con fingir, el verbo fingir. John, ayúdale. Verbo fingir. Ya, sería, yo no sé fingir, listen. Ya sería, y transformando ese verbo con una conjugación donde introduzcamos la J, Yo no finjo. yo no finjo. La clave más o menos de estos verbos es cuando uno se pone como primera persona y conjuga su verbo. Yo finjo, yo escojo, yo exijo. Y ahí es cuando este verbo pasa a convertirse en un verbo con J, cuando se ponen como ustedes con primera persona. Por ejemplo, con el verbo recoger. Si usted se pone como primera persona, yo recojo. Y se transformó en J, porque usted no puede decir yo recogo, ¿no es cierto? Porque recordemos que yo recojo. Suena ga, que, gi, go, gu. Y solo la G y la I sería la de cambiar, ¿verdad? Entonces, con el verbo rugir, Fátima. Rugir. Rugir. Si lo ponemos en primera persona, Ella ruge muy fuerte. ella ruge muy fuerte, pero ahí utilizamos todavía la G, ¿no? Ella ruge muy fuerte. Y como primera persona, ¿cuál es? Yo rujo. Yo rujo. Yo rujo. Ya, entonces, estamos claros en que estos verbos, esta ley ortográfica, hace que los verbos terminados en gir, gerigir,
cambian su escritura al ser conjugados y usan la J cuando son conjugados, ¿no? También recordemos que no se puede decir ga, go, gu. Entonces, recoja ya utiliza una J o recojo en el caso de primera persona, como les digo el ejemplo, ¿no? Por favor, tomar en cuenta estas reglas ortográficas al momento de redactar su carta de lector. Voy a tomar muy en cuenta las faltas de ortografía. Con ustedes hemos visto el uso de las mayúsculas, hemos visto las conjunciones, ahorita estamos viendo el uso de la J. Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. La tarea ya les dije cuál es. Es responder a un artículo que yo les voy a mandar, ustedes como carta de lector. Ok, Lice. Gracias, chicos, por asistir. Muchísimas gracias. que Otra tengan- cosa, espérenme Dice, un una segundito. pregunta. A ver, dígame. Licenciado, yo revisé la plataforma y no encontré muchos deberes ahí, solo encontré como unos 3 nomás. Eso es lo que justo ahorita les iba a comentar, Luis. Yo la semana pasada cometí un error en decirles que espérenme un segundito.